Buenas, soy la licenciada Jessica Jiménez y hoy nos acompaña Adri. Ella es una persona que pasó por un abandono materno y paterno, además pasó por abuso psicológico y a pesar de toda esta historia, logró salir adelante. Yo vivía con mis papás en Río Negro, en Chipoleti, vivía con los dos. Mi papá trabajaba en un restaurante, él era chef, y bueno, mi mamá estaba ahí con él, lo acompañaba. Mi mamá tenía problemas con las adicciones, que estaba en ese momento tratando en Alcohólicos Anónimos, y le costaba bastante no, o sea, no tomar, no consumir. Mi papá era bastante mujeriego, entonces en un momento mi viejo le fue infiel a mi mamá, y en ese momento mis papás como que empiezan a tener muchos problemas de pareja y ahí es cuando empieza todo el conflicto. Ellos se peleaban mucho delante mío, yo veía esa situación abajo de una mesa, o eran muy violentos entre ellos. Él también consumía, entonces vi muchísima violencia. Ambos consumían alcohol y drogas, sí, los dos. Con el pasar del tiempo, mi papá se termina enganchando con una mujer que era la única amiga de mi mamá tenía. Mi mamá es como que colapsa nada más y se separa de mi papá. Me deja en la puerta de la casa de mi papá con un bolsito y me dice, voy a volver, hija. Y me quedo viviendo con él y con su mujer actual, que era la que era amiga de mi mamá. Como que ya habían construido algo paralelo. Ella tenía una hija de un año menos que yo y me quedo viviendo con ellos. Ahí empieza todo mi calvario, por así decirlo, porque no la pasé bien. Una infancia bastante compleja. Y con el correr del tiempo, pasaron los días, los meses, y no volvía, y yo me preguntaba qué era lo que había hecho mal. De hecho, recuerdo que tomé chupete hasta los 9 años, que no lo podía dejar, y me hacía pis en la cama, no podía dormir sin la luz prendida, tenía miedo a la oscuridad. ¿Tu papá te dijo, tu mamá no va a volver? ¿O se comunicó con vos de alguna manera? ¿Te explicó? No, no, porque él me decía como que pensaba que mi mamá se había ido de viaje y iba a regresar, pero que él no sabía, o sea, como no le había llamado, no le había dicho, y era un tema que medio tabú, que no se tocaba mucho en mi casa. Y mi papá era una persona bastante fría, yo siento que él no tenía muchos recursos. No sé si es que mis abuelos también fueron así con él, empiezo a creer en que por ahí repetía un poco la historia. Hizo lo mejor que pudo, pero él estaba tan enamorado de su mujer, que es la mujer que era actual ahí en ese momento, es la que era amiga de mi mamá, y ella no me veía a mí como una nena, es como que siento que me veía como si yo fuese mi mamá. Entonces, toda esa agresión que ella tenía conmigo, mi papá no lo podía diferenciar o ayudarme. Por eso es que yo pasaba tanto tiempo en la escuela o en la casa de mi vecina, que con ella pasaba mucho tiempo para no pasar esos momentos de esto, ¿no? Que me faltaba la comida o la contención. Yo me sentía muy sola. Y era como una madrastra media de telenovela. Y me hacía cosas como me escondía la comida, me decía que no le cuente a mi papá, porque si no, ella después se la iba a ver conmigo, me apretaba el brazo, que no le contara, mucha violencia verbal, me decía que me iba a parecer a mi mamá, que iba a caer en la prostitución y en las drogas igual que ella, cosas muy fuertes que nunca más me olvidé. Todo eso marcó mi infancia dividía muy bien su hija con lo mío, digamos, yo dormía en una habitación oscura, fría, y ella no. Y con mi hermana para mí era mi hermana, que en realidad no era la hija de mi papá, pero era mi hermana del corazón. Ella se acercaba a mí y trataba de ayudarme, pero ella como que no accedía a eso, porque yo era la hija de Ana, que era mi mamá. ¿Esto a qué edad fue? Y yo ahí tenía 9 años. A los 12, mi papá termina un trabajo en Chipoleti, nosotros somos de allá, de Río Negro, y o sea, él le había empezado a vender drogas y cae preso, estuvo un tiempo preso, y después de eso empieza a trabajar y medio lo deportan. Le dicen que ahí no querían que esté más y se viene a vivir a la casa de mis abuelos a Monte Grande. Y ahí yo creí que las cosas iban a cambiar, como que tenía una esperanza de que al estar mis abuelos ella no iba a ser tan mala como era en el sur. Y no, fue cada vez peor. De hecho, le hacía de ahí imposible a mis abuelos, escondía la comida y la casa era de mis abuelos. Ellos nos habían dado un refugio que
o sea, en un hogar, en un lugar donde estar, ya que mi papá ya no podía estar. Hipotecaron la casa, ella jugaba, apostaba en el casino. Mi papá todo esto era como que lo pasaba desapercibido, como que la exagerada era yo, de todas estas situaciones que iban pasando. Me hice amiga de una chica enfrente de mi casa, que su papá fue muy bueno conmigo y me dieron una mano y me fui a vivir ahí. Mi papá me emancipó legalmente. ¿Qué sentiste cuando él hizo eso? ¿O se lo preguntaste vos? ¿Es algo que deseabas? No, él me emancipa porque él se iba a volver a vivir al sur y me dice como que si yo me quería quedar a vivir en Buenos Aires, él tenía que volverse y yo lo tomé como un abandono, igual que con mi mamá. Para mí fue que me estaba abandonando. No lo tomé a bien. Yo no quería que él se vaya, pero él me dijo que él se iba a ir con su mujer y con la hija de la mujer y se volvieron. Y yo me quedé sola. ¿Pero él te invitó a ir a viajar con vos, con él? ¿O No, me dijo que yo traía muchos conflictos. Y él decidió volverse al sur después de haber hipotecado la casa de mis abuelos. Y yo me quedé en Buenos Aires sola. O sea, me quedé en la casa de esta amiga, que estuve un tiempo. Y después, con el tiempo, me fui de ahí porque tampoco me sentí cómoda. Ahí tuve algunos temas con el papá de mi amiga que se me insinuaba, me acosaba y no lo pasé bien. No estaba bueno, era muy chica. Yo todavía no había tenido mi primera relación y él todo el tiempo me estaba diciendo como que estaba enamorado de mí. ¿y cuándo decidiste irte de la casa del vecino? Y cuando me empiezo a sentir incómoda, porque empezaron a pasar situaciones de que yo sentía que era acoso, me sentía incómoda, y bueno, ahí decidí irme. Si bien no hubo abuso, yo era chica todavía, no había tenido relaciones y me sentía incómoda viviendo en un lugar así. Él me había dicho que estaba enamorado de mí y a mí no me pasaba lo mismo. O sea, no, yo lo veía como un papá, no lo veía con otros ojos. Y lo que no pude nunca es contárselo a mi amiga. Me fui directamente de esa casa a vivir una pensión en Capital. Y ahí empecé a limpiar casas y de boca en boca, como de conocidos, limpiaba una casa a otra y empecé a trabajar en un kiosco en Capital y ahí trabajé varios años. Después de eso fui consiguiendo trabajos un poco más en blanco y mejor remunerados porque trabajaba por 2 mangos, vivía en pensiones, me iba manteniendo como podía, hasta que conseguí un trabajo mejor en un local de ropa y eso hizo que yo pueda, o sea, alquilarme mi primer lugar para vivir porque si no alquilaba en pensiones, habitaciones o vivía cama adentro, no me quedaba otra que eso porque no me alcanzaba. Y ahí fue cuando decidí estudiar y empecé a transformar un poco el camino. Y tuve la posibilidad de acercarme a toda esta parte, digamos, psicológica o que me hacía bien y me acompañaba. Yo no tenía los recursos para poder ir a un terapeuta, entonces leía o algún libro o escuchaba algún video, pero después que tuve un mejor trabajo y me pude pagar una terapia, ahí fue cuando arranqué esa transformación y cuando fui mamá ahí toda mi mente se transformó por completo. Fue como, ahí fue la pulsión más grande que tuve de deseo de ver qué era lo que me estaba pasando a mí, de sanar la historia, pero es algo que siempre está ahí. ¿Alguna vez volvió a tener contacto con vos? Y yo me reencontré con ella en un momento, no sé exactamente a qué edad fue, si fue a los 10 o 12, que volví a reencontrarme, y me fui al sur a buscarla. Estoy con una amiga y la fuimos a buscar con una foto. Yo sabía que ella trabajaba en cabaret y bueno, y fui con una foto y la encontré en un lugar, ella trabajaba de copera. Y copera se le llaman a esos lugares donde interactúan con hombres y fue fuerte. ¿Y cuando la viste, recordás cómo estaba, digamos, si ella te reconoció? Sí, ella me reconoció y en el momento fue como, ¿para qué viniste? Me dijo. Y fue fuerte porque yo me quedé impactada de que no me recibiera con un abrazo, de que no se ponga contenta de verme. Y me choqué, me puse a llorar, no entendía por qué el rechazo de nuevo. ¿Y se lo preguntaste? Sí, sí, se lo pregunté. Y me dijo que era lo que había podido hacer. Como que ella no me quiso abandonar. ¿Ellos hace cuánto fallecieron? Mi papá falleció primero, o sea, no llegó a conocer a Isa. Y mi mamá falleció después, pero sí, cuando era bebé yo viajé con Isa. Fue bastante triste también.
porque yo tenía la ilusión de esto, de que conozca a su nieta, de que cambie, de que tenga ganas de vivir, y mi mamá no, ya estaba muy mal. No solamente de salud, sino psicológicamente también. ¿Y cuando te vio? No, no lo tomaba bien. Como estaba enojadísima, me insultaba, me decía cosas horribles. Y yo fui a despedirme. Siento como que como que no lo pudo ver de que yo estaba ahí en el lado del amor. Ella sintió que yo iba a reclamarle. Yo creo que era tan grande la culpa que sentía que nunca pudo ver que yo me acercaba a ella con un buen fin. O sea, que yo tenía ganas de que esté todo bien. Como no sé si hacer borrón y cuenta nueva, pero como que esté todo bien, acercarme. No siento que haya un libro para ser padre. O sea, ahí fue cuando empecé todo mi camino de estudiar coaching y empecé a estudiar la carrera de puericultora, como empecé a adquirir herramientas de todos lados para entender un poco qué tenía que ver esto de la maternidad, o sea, cómo hacerlo. Uno como que quiere hacerlo bien, y más después de por ahí haber vivido todo lo que viví, no quería repetir nada de la historia. Eso me pasa. Y la maternidad sacó lo mejor de mí. Siento que cuando fui mamá, eh, le encontré como un poco el sentido a poder pensar que me protegió, no que me abandonó. Sino que si ella me llevaba con ella, por ahí me arrastraba a su locura. Como eso me dejó más tranquila. Y esto me ayudó haciendo terapia, como a buscarle la vuelta positiva para no tener tanta carga cada vez que decía la palabra abandono. Porque, de hecho, si yo pienso en que ella me abandonó, me hace un nudo en la garganta y me pone mal, y no siento que sea algo que sea así como, bueno, lo sané. Siento que está presente hoy, hasta con mis 40 años, y siento que está presente en cada situación que atravieso en la vida. Si tengo alguna situación con mi hija, siento que esa herida vuelve, como que se despierta. Muchas personas que habrán pasado por algo similar deciden evadirlo desde la adicción, desde la compulsión, con conductas. Vos decidís mirar la oscuridad de frente. Y eso es de valientes. Te admiro mucho y te agradezco un montón por la oportunidad y el espacio de querer compartir tu historia. Gracias. Gracias a vos por el espacio y por compartirlo conmigo. Gracias.